Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 19 de junio del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, es evidente que uno de los grandes voceros ahorita de Morena es Arturo Ávila. Y en esta participación que tuvieron en el Heraldo Noticias con Mario Maldonado, simplemente se le pusieron estos tres: PRI, PAN y MC. Como si fuera su maestro y dándoles cátedra. Así se los agarró a los tres, porque andaban de mezquinos, porque andaban criticando lo de la reunión del G7, porque andaban también criticando todavía el proceso de la elección al Poder Judicial, en donde el PRI, y lo comenta Carolina Villano, va a impugnarlo, sí, para alargar más este drama. Fíjense ustedes, me da risa porque dice Alito que muy pocos, si es que nada, le dan voz a los del PRI. Yo veo a Carolina Villano en el Heraldo, lo veo también participando en algunas veces en Radio Fórmula, de igual forma en Milenio. Representación tienen. Que sean irrelevantes, esa es otra cosa. Pero bueno, Arturo Ávila no desaprovecha ningún espacio para darles en la a cada uno de estos tres, y sobre todo con estos dos temas que causaron revuelo. Así se los agarró como maestro de salón. Escuchen ustedes, primero por el tema de la reforma al Poder Judicial y después lo que tanto criticaban, que fue el G7. Entiendo que no les gusta, porque se les acabó el cuates y cuotas, porque se les acabó el poder económico pegado al poder judicial, el poder político, en lo oscurito, ¿verdad? ¿Qué tal? Alito Moreno ahí con Norma Piña en lo oscurito, en temporada electoral, y junto a Santiago Krill. La gente de afuera lo sabe, se les acabaron todos esos privilegios, esos lujos, y ganó el pueblo de México. A mí no me sorprende lo antidemócrata que es la oposición. Creo que debe invalidarse. Esta es la elección más costosa. Una tragedia para la República. Primero, una reforma constitucional aprobada por una mayoría en el Congreso, aprobada por la mayoría de los estados de la República, aprobada por la mayoría de las y de los mexicanos, aprobada por el pueblo, a quien ellos desprecian, ¿no? Segundo, ¿no? Viene un cambio muy importante en esta reforma. El INE organiza 13 millones de mexicanas y mexicanos acuden a votar, más de los que votaron por Movimiento Ciudadano, el doble. 2 millones más de los que votaron por Acción Nacional y el doble de los que votaron por el PRI, ¿no? Si le tienen desprecio a esos 13 millones de mexicanas y mexicanos, todos ellos le tienen desprecio a su base electoral. Y tercero, las reglas de la democracia son muy claras. Si en el Consejo General una mayoría vota por declarar la validez, es irrelevante que digan, ay, es que un consejero no estuvo de acuerdo, ay, es que dos. No, hay una mayoría. Y esos señores, porque sí les hace falta una clase de democracia, se llama democracia representativa. En el mero hocico, a los tres. Y obviamente se fue al tema del G7, donde los miserables andaban criticando la forma en cómo llegó y según el desaire que le hicieron a la presidenta. La presencia es congruente con el movimiento. Nuestro electorado votó por un proyecto distinto. Nuestro electorado votó por algo que ya no quiere que son ellos. Lo que representa el PRI, el pasado de lujos, de excesos, lo que representó el PAN también. Fíjate, voy a dar unos datos que además tienen fuente muy clara. Enrique Peña Nieto, el expresidente del PRI, realizó 83 viajes al extranjero. Se gastó en esos 83 viajes al extranjero porque invitaba a todos, a la familia, al primo, a Verástegui, era un fiestón, ¿no? 16.5 millones de dólares. 313 millones de pesos. Nada más uno de ellos, de estos viajes, fue a Nueva York, ¿no? Donde se gastó $500,000 con una comitiva de 60 personas. En hospedaje y alimentación, en catering, es decir, para que tú estuvieras bien tratado. O sea, ¿cómo de que no? Si era la época donde había que gastar, no importaba absolutamente nada, no importaba la gente, no importaba el pueblo de México. 3.5 millones de dólares en un
viaje, nada más, ¿no? Felipe Calderón, ni se diga, 76 viajes internacionales. Se gastó aproximadamente 171 millones de pesos solo de la gente que lo acompañaba, sin contar su comitiva. El más caro fue un fiestononón que armó un 14 de febrero del 2008, de acuerdo a datos del Universal, donde se gastó ni más ni menos que $500,000. Entonces, yo te diría, ¿queremos ese pasado? ¿Queremos volver a estos lujos? ¿Queremos volver a este Dreamliner 7378 con todos los lujos, donde invitaba a todos los amigos, donde se consumían? Por cierto, hay un dato también, una nota de Infobae, en donde, de acuerdo a lo que se reportó, en un vuelo se consumieron 747 botellas de alcohol, 60 pasajeros. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, yo sí entiendo que Carolina y Federico lo extrañen. Seguramente ellos sí estuvieron en el avión presidencial, como invitados de honor, sentados ahí, a todo lujo, en la fiesta, ¿no? Nosotros somos muy distintos. Y si se le va a criticar a la presidenta por subirse a un vuelo comercial como cualquier persona normal lo podría hacer, me parece que ellos cometen un error. Allá afuera la gente lo aplaude. Y vaya que le aplaude. Vaya cátedra que les dio a estos miserables que se ponen a criticar cualquier babosada. Pero no quedó ahí. También responde a este cuestionamiento. ¿Qué nos dices esto? A mí me da la impresión, lo comenté hace rato, que el gobierno y la publicación que hace la presidenta ayer en sus redes sociales trata de decir, no fue un desaire del gobierno de Estados Unidos o del presidente Donald Trump, porque también dejó colgados a otros mandatarios para irse de regreso a Washington a intentar resolver el tema del conflicto de Medio Oriente, convocar una reunión de seguridad. ¿Qué nos dices tú? Porque finalmente sí era muy esperada, había grandes expectativas de esa primera reunión presencial. Hubo una llamada a cambio, la octava llamada entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, pero no se llevó a cabo esta reunión presencial que en momentos pues, tan delicados como los que vivimos ahora con los temas de migración, de seguridad, comerciales, pues daba la impresión de que era muy necesaria esa reunión personal. Sí, a ver, yo creo que hay dos momentos importantes. El primero es que todos coincidíamos que participar en un foro tan importante como el G7 era muy relevante, no solamente en términos de la reunión bilateral que iba a sostener la presidenta con el presidente Trump, sino también de la agenda que había marcado la presidenta con la propia presidenta de la Comisión Europea, con el primer ministro de Canadá, por supuesto, con el presidente de la India. O sea, es decir, había un espacio muy importante para tener un intercambio de relaciones comerciales, culturales, multiculturales, por supuesto, y en algunos casos incluso deportivas, como el caso del Mundial que vamos a tener compartido con Canadá y con Estados Unidos. Hay siempre una narrativa dolosa de la oposición, que yo lamento, ojalá y tuviéramos mejor oposición. Y de pronto cuando se enteran en el cuarto de guerra del PRIAN que había una cancelación de una agenda diplomática, no solamente con México, sino con otros países de primera importancia, como era Ucrania, como era Japón, como era la Comisión Europea, por supuesto, como era Australia. Es decir, el presidente Trump tenía una agenda importante con distintos líderes mundiales. Vimos primero a Héctor Saúl Telles, que es vicecoordinador económico, así se le dice el cargo en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que lo primero que hace es, sin darse una pausa, sin respirar, sin tener prudencia política, lanzar un tuit diciendo dejaron plantada casi a la presidenta. Y después yo estuve muy atento porque mi trabajo como vocero de un grupo parlamentario y de un movimiento tiene que ver también con entender cuál es el comportamiento de las redes digitales. Ellos tienen un montón de redes digitales que son falsas y las activan cuando quieren permear algún tema. Lo hacen en temas coyunturales. Tienen un cuarto de guerra que lidera Jorge Romero, Max Cortázar, Triana. Ahí está Doring también, aunque Doring es el más prudente de todos ellos. Y activaron justamente una serie de redes digitales para tratar de mandar un mensaje en el sentido de que había sido una derrota diplomática del gobierno de México. Yo creo que se dieron cuenta al poco tiempo que se habían equivocado. Yo creo que, como lo han hecho en casi todas las acciones políticas que han llevado a cabo, corrigieron, algunos voceros cambiaron incluso la línea discursiva y para todos fue evidente que la presidenta hizo una gran labor en esta cumbre. Tuvo reuniones no solamente con Mark Carney, que es primer ministro de Canadá, lo hizo también con el primer ministro de la India, con Narendra Modi, en donde se establecieron ciertos intercambios comerciales muy importantes en temas de semiconductores, por ejemplo, que es una prioridad para nuestro país, por ejemplo. También tuvo la posibilidad de reunirse con Macron, platicar con Macron, platicar con el propio presidente Lula y de sostener encuentros que me parecen de mucha importancia, ¿no? México creo que está en un momento muy importante en donde tiene que también buscar la diversificación
de su economía, la diversificación de distintas áreas que son muy importantes, sin descuidar, por supuesto, la relación con Estados Unidos. La llamada de Donald Trump me parece un buen gesto. Sí hay una crisis, es evidente, digo, quien no puede ver la magnitud Sí. de lo que puede significar el conflicto, lo que puede escalar el conflicto de Irán con Israel, pues estaría verdaderamente equivocado. Sí. Y la llamada creo que deja paso a un siguiente encuentro en muy poco tiempo, que me parece que será anunciado también en muy breve por la presidenta de México. Federico Doring, a propósito de que te mencionó también Arturo Ávila, ¿fue un desaire de Trump o simplemente mostró que no es tanta prioridad el tema de México y todos los frentes abiertos que hay con nuestro país del lado de Estados Unidos y al revés, y decidió pues ir a atender otros temas prioritarios que sí son muy relevantes también, como el tema de Medio Oriente? Yo diría que hay que dividirlo en etapas. Primero, yo sí coincido con Alejandro, qué bueno que fue. A mí no me gusta el ostracismo. Con López Obrador éramos la nada internacional. Teníamos un mediocre presidente acomplejado que le daba miedo salir al foro internacional porque le fueran a señalar incongruencias de las estupideces que decían las mañaneras. Qué bueno que ahora estamos presentes. Se coincida o no con lo que diga la presidenta, México merece estar sentado. No, México no puede ser una silla vacía en los conciertos internacionales. Qué bueno que fue. La G7 era más grande que Trump. Entonces, tenía una agenda propia y era invitada a la G7, no era invitada solo con Trump. Yo jamás he responsabilizado a la presidenta de la cancelación porque pues, es un asunto de fuerza mayor. Y ahí está. Se terminó doblando, cambiando el discurso, como bien lo dijo Arturo Ávila, porque al inicio la cancelaron, la dejaron plantada. Fue un fracaso. El fracaso son ustedes como partido político. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la cuarta transformación porque ya estamos en el segundo piso.